Muy buenas noches, amigas, amigos, compañeras y compañeros. Damos inicio al programa radial de los hijos de Mafalda, Está mal pelado el chancho. Esta noche tenemos con nosotros a nuestro querido compañero Mario Paz y a compañero Felipe Rebeco, quien será el encargado de presentar el programa. Por favor, Mario, tu saludo. Muy buen día, porque no sabemos qué hora es. Pero no le cuente a nadie. Pero eso es lo de menos. Y un saludo a todos nuestros radios escucha. Queremos contarles que hacemos este programa con mucho cariño. Vamos a tener diferentes tipos de capítulos donde vamos a abordar varios temas. El día de hoy vamos a abordar el tema de qué es el Estado. ¿Para qué sirve el Estado? ¿Cómo se financia el Estado? ¿Quiénes lo financian? ¿Son realmente los empresarios quienes sostienen al Estado? Uy, preguntas muy, pero muy interesantes. Bueno, queridos amigos y amigas, las preguntas están hechas. Ahora pasaremos a escuchar un poco de música para continuar con la conversación, ya que el tema se ve muy interesante. Antes que vamos a la música, quisiera contarle a nuestros auditores y auditoras que tenemos un WhatsApp. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan participar de nuestro WhatsApp enviando sus mensajes de audio al más 569 36 60 37 38. Más 569 36 60 37 38. Envíen su audio, envíen sus opiniones. ¿Qué piensan de esto? Y bueno, lo presentaremos acá al inicio del próximo programa. También quisiera agregar que tenemos una página web donde van a estar los programas, los vamos a subir ahí. Y la página es www.loshijosdemafalda.cl. Ahí no solamente van a poder encontrar el programa, encontrarán también los trípticos, artículos de opinión, artículos de información y otro tipo de material. Ya, ahora nos vamos entonces a la música y nos vemos en un ratito más. Vamos a la música. ¿Quién me ayudaría a desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar? Una ciudad quiero tener para todos construida y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago, no has querido ser el cerro y tú nunca has conocido el mar. ¿Cómo serán ahora tus calles si te robaron tus noches? En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Golpearé 1000 puertas preguntando por tus días y responde, aprenderé a cantar. Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un beso a mi ciudad. Santiago, quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quién respira a mi lado. En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana
amigas y amigos, compañeros y compañeras, hemos regresado aquí al segundo bloque del programa de los hijos de Mafalda. Está mal pelado el chancho. Recordar, antes de empezar, que cualquier duda, reclamo, sugerencia, nuestro WhatsApp más 569-3660-3738. También recordar que nos pueden seguir en Instagram de los hijos de Mafalda, y toda la información que hemos discutido, más nuestros trabajos, está en nuestra página www.loshijosdemafalda.cl. Felipe, cuéntanos qué es el Estado. Bueno, ¿qué da origen al Estado? ¿Para qué sirve el Estado? Podríamos establecer en términos básicos que el Estado existe porque las personas no pueden enfrentar solas la naturaleza. Somos sujetos esencialmente sociales, nos construimos socialmente, necesitamos de los otros para poder subsistir, necesitamos de otro que haya podido construir este micrófono o el computador por el que estamos grabando, para que nosotros pudiéramos realizar este programa radial, otro sujeto que haya podido construir el papel donde nosotros imprimimos nuestros archivos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la sociedad necesita organizarse para poder subsistir, para poder alimentarse, para poder satisfacer sus necesidades materiales de existencia. Y esto va dando origen al Estado. Entonces podríamos decir que el Estado es la representación social de la organización de nuestro pueblo. Por supuesto. Siendo lo que nos llama a que la sociedad se organice como tal. Claro, en el fondo todos adquirimos una especie de contrato implícito que es el contrato social, donde nos comprometemos a cumplir roles dentro de la sociedad, a poder cuidar del otro, a poder entre todos también satisfacer nuestras necesidades. En ese sentido, el Estado tiene la tarea de poder administrar nuestros recursos naturales, proporcionarnos abrigo, salud, educación, vivienda. Sí, quisiera hacer una intervención ahí. El Estado nos tiene que proporcionar todo lo que tú dices, pero eso no es gratis, porque el Estado lo que hace es administrar la riqueza que nosotros generamos, que genera el trabajo. Administra la riqueza de la tierra, del mar, de las minas, por ejemplo, y toda esa riqueza nos pertenece. En consecuencia, el Estado lo que hace es organizar esa riqueza que se va acumulando a partir del ejercicio del trabajo de hombres y mujeres, y después tiene que retribuirnos a partir de esta administración y organización. Aquí me salta la pregunta, que entendiendo que el Estado es la forma no solamente que cómo nos organizamos, sino como esta misma organización provee y garantiza derechos, y cómo se financia estos servicios. Hay una relación directa entre el Estado y los impuestos. Sí, pero antes de pasar a ese punto me gustaría establecer también lo siguiente. Tú acabas de hablar de derechos. Claro, pero esos derechos existen gracias a que hay un conjunto de responsabilidades que nosotros cumplimos. Y eso lo llamamos obligaciones. Claro. Entonces, están los derechos y las obligaciones, y nosotros cumplimos con las obligaciones. Una de ellas es trabajar, es generar riqueza. En consecuencia, ese derecho no es gratis, no es gratuito. ¿Por qué? Porque es consecuencia de nuestro ejercicio laboral, de nuestro ejercicio del trabajo, en sus distintas dimensiones. Porque, por ejemplo, un niño que estudia está trabajando también, porque ese estudio y esa educación que está recibiendo es elemento base que le va a poder permitir integrarse a la sociedad y poder producir para todos. Bien. Un silencio incómodo aquí con los panelistas. Bueno, ya sabemos que el tema del Estado da para mucho, entendiendo que el Estado es una forma de organización de la sociedad, por ende atañe a todas las temáticas en las cuales las distintas personas, las trabajadoras y los trabajadores participamos diariamente. Los panelistas lo han dejado más que claro. Y entonces, Felipe, continuando con el tema, cuando ya tenemos más o menos claro qué es el Estado y que en definitiva el Estado lo construimos todos nosotros. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias del Estado chileno actual con respecto no solamente a nuestros derechos, sino a cómo participamos las distintas personas, las trabajadoras y los trabajadores en todo ámbito público de la sociedad chilena? Bien, como decía Mario, el Estado
es la representación de nuestra sociedad organizada en un aparato que está orientado a administrar nuestra riqueza, a administrar la generación de riqueza de nuestro trabajo, y que tiene el deber de retribuirnos por medio de los diferentes derechos esa administración de riqueza. En ese sentido, el Estado debe financiarse para poder otorgarnos salud, educación, vivienda, pensiones, infraestructura vial, hospitalaria, lo que sea. Y uno de los grandes ingresos del Estado es el IVA, el impuesto al valor agregado. El IVA que pagamos todos. Claro. No todos. O sea, casi todos. Casi todos, podríamos decir. Pero una gran mayoría, por lo menos. Es un impuesto que va al consumo. Por supuesto. Cada persona que compra un chicle o, no sé, un chocolate, cada cosa que uno compre que supere el valor de 180 pesos paga un 19% de IVA. ¿Cómo nace el IVA? El IVA se creó hace 44 años, con una tasa de un 20%, y se mantuvo hasta el 1988, cuando baja a un 16%. En el 93, el presidente Patricio Aylwin lo sube a un 18%, transitoriamente, hasta el 95%, pero en lugar de bajar, el IVA se mantuvo en un 18% hasta el 96%. Después se subió nuevamente transitoriamente a un 19% en el 2003. En el gobierno de Lago se justificó esta alza de los recursos para financiar el Plan Auge. Y el IVA, que tenía que volver de un 19 a un 18%, se mantuvo en un 19% con el objetivo de financiar este plan. Quisiera hacer una corrección, Adelante. Sí, efectivamente, la historia del IVA está muy bien expuesta, pero hay un elemento que es una mentira, un falso. El IVA no se mantiene en el 19% específicamente porque se quiere financiar el Plan Auge. Eso es total y absolutamente falso. Ah, esa es la justificación. Claro. Diciendo fue la pantomima que se trató de instalar en ese momento. Claro. Que se instaló. Que se instaló y hasta el día de hoy se mantiene. El IVA sube específicamente porque Chile empieza a firmar un conjunto de tratados internacionales. Y en este proceso, nuestro país unilateralmente baja todos los impuestos. Los aranceles, principalmente. Los aranceles, específicamente a las importaciones. ¿Qué son los aranceles? Impuestos. Impuestos que pagan los productos cuando entran al país. Entonces, para beneficiar a los empresarios y aumentar su nivel de ganancia, el gobierno chileno baja los aranceles a cero. Esto significa una disminución de ingresos de recursos para el Estado. Y eso hace indicativo a que se suba el IVA o mantenerlo en el tiempo para más o menos se subió. A paliar el déficit que iba a provocar el no cobro de aranceles. Exactamente. O sea, el 1% que se subió es para subsidiar la ganancia del empresario. Exactamente. Muy interesante, queridos amigos. Siendo ya es evidente que el IVA no solamente lo paga una gran mayoría, sino que estaría financiando, sería la principal fuente de ingreso del Estado, estaría financiando la mayoría de los servicios que provee el Estado. Ahora, mi pregunta va, ¿qué pasa con los otros impuestos? Sí, por un lado... Pero que Felipe diga cuánto representa el IVA para el presupuesto nacional. A ver, es que... planteémoslo de la siguiente manera. ¿Cuál es el sueldo de Chile? El IVA. Está todo para decir que sea el IVA, haciendo... Claro, pero ¿qué es lo que se dice comunicacionalmente? El cobre. Pero dejémoslo ahí. Vayamos un poco de música y seguimos con esta interesante discusión sobre qué es el Estado, qué son los impuestos. Por favor, que pase la música. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha
solo piensa en su desdicha y en su dilema. Ay, qué problema. En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Oye capo, decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer, ha decidido tener una aventura a lo Casanova y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido, y ella lo cita, cual lo ha acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, love story. Y dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, eso que dicen de que Tony Armas, slogan, y suena el timbre, ring, ring, y no es el gran combo, comienza la segunda del noveno. Decisiones, tápate cada día, tú verás, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos. Por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el bien el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Oh, pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Va la eternidad. Persígase, brother. Cada día alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta. Persígnate, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Amigas y amigos, compañeras y compañeras, damos inicio al tercer bloque del programa Los Hijos Mafalda. Está mal pelado el chancho. Quedaron algunas preguntas ahí dando bote y quisiera pedirle aquí a los amigos panelistas que por favor le demos a la discusión y que nos resuelvan esta relación de que el Estado, qué pasa con los impuestos. Hablamos del IVA. Ahora,
podríamos conversar con respecto a qué tanto representa el IVA, qué pasa con los otros impuestos. Hay una reforma tributaria que salió del gobierno de Michelle Bachelet, de su segundo periodo, que se está ejecutando en estos momentos. Desde el 2017. Entonces, ahí hay varios ruidos con respecto a los impuestos y en relación a lo que es el Estado y cómo nos afectan o tienen que ver con todos nosotros. Claro, siempre, bueno, desde toda nuestra vida se ha dicho de que el cobre es el sueldo de Chile. Que si baja el precio del cobre no tenemos ingresos a las arcas fiscales, no tendremos dinero para financiar la salud, la educación, vivienda, etcétera, etcétera. Todas nuestras necesidades en el fondo. Pero ¿cuál es el principal ingreso del Estado? Fíjense que el principal ingreso del Estado es el IVA, es el impuesto que todos nosotros pagamos cada vez que compramos algo. El pan, algo para comer, la benzina, el tabaco, el trago, las bebidas. El IVA representa cerca del 75% del ingreso nacional anual. Es decir, que la mayoría de los chilenos que consumimos el pan, los distintos productos de consumo masivo, estamos financiando al Estado. Estamos financiando al Estado. Tengo una duda. A ver, el 76% del financiamiento del Estado, por lo que tengo entendido, no es el IVA, son los impuestos. Son los impuestos, en general. Claro. El IVA representa entre el 46 y el 47%, casi el 50% del financiamiento del Estado. Sí, te agradezco la corrección. Sí, claro. Y lo que pasa es que hay otros impuestos que están aparte del IVA. Los sobreimpuestos. Los sobreimpuestos. El sobreimpuesto a la harina, por ejemplo, al pan, a la carne. Tenemos el sobreimpuesto al tabaco, a los combustibles. Al azúcar. Al azúcar. Las bebidas analcohólicas y alcohólicas. Exacto. Para el público objetivo. Bueno, en definitiva, todos esos impuestos van componiendo el ingreso del Estado. Y el cobre solo aporta entre un 8 y con mucha suerte a un 10% del ingreso nacional anual. Es decir, el cobre no es el sueldo de Chile. El cobre no es el sueldo de Chile. Ahora, Mario hacía la corrección de que el aumento del 19%, del 18 al 19%, era precisamente porque había que subsidiar la pérdida que se producía al bajar los aranceles a cero para todas las importaciones. Pero también me surge la duda de que nuestro país, con una economía extractiva, monoproductora de recursos naturales, sin industria prácticamente, donde el mayor ingreso del Estado son los impuestos, viene un poco a justificar también nuestra mediocre economía y nuestra incapacidad también para que el Estado pueda asumir o adquirir diferentes otros tipos de recursos que no sean por medio de nuestros impuestos. Sí, pero el impuesto no es una cuestión de carácter casual, Cristian. No, retomando lo que decía Felipe, ¿será una economía mediocre siendo el sistema económico chileno? Hablamos de los éxitos, o por lo menos eso es lo que nos enseñan, siendo tenemos que más allá de que estos últimos periodos ha habido crisis internacionales, el tema de la subprime, y que Chile de alguna manera fue afectado, el manejo económico tanto del gobierno por medio del Estado y más allá de lo que indican los empresarios, es indicativo de una economía mediocre, entendiendo de que el Estado sigue funcionando. Desde mi punto de vista no, al contrario. Pero antes de entrar a ese punto me gustaría separar las cosas. Uno, hablamos de los sobreimpuestos, pero en la práctica no tenemos más o menos conocimiento de lo que significa esto. A ver, primero, sí, vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio sí súper práctico. Si tenemos un kilo de pan y el kilo de pan cuesta 1.000 pesos, el 19% del kilo de pan, que es el IVA, el impuesto al valor agregado, son 190 pesos. Claramente. ¿Ya? Pero la harina tiene un sobreimpuesto de un 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un 19 más un 5%. Entonces el impuesto a la harina es de un 25%. Entonces cuando compramos un kilo de pan a 1.000 pesos, estamos pagando no 190 pesos de impuestos, sino que estamos pagando 250 pesos de impuestos. Claro. Si compramos un kilo de carne, ahí la cosa es un poquito más complicada. No, disculpen, me equivoqué.
el impuesto a la carne es un 5% y el impuesto a la harina es un 14%. Diciendo el principal alimento básico de la canasta chilena tiene un sobreimpuesto sobre el IVA de un 13%. Exactamente. Y la carne tiene un 5%. Me equivoqué, así que... No, está bien. Entonces, cuando compramos cualquier producto que tenga un sobreimpuesto, el valor aumenta. O sea, cuando tú pones un sobreimpuesto, los empresarios inmediatamente lo que hacen es traspasar un impuesto a nosotros. Ustedes mencionaban el tabaco. El tabaco tiene un 61% de impuestos. 61%. La benzina un 48%. No hacia el petróleo. El petróleo tiene un impuesto que es un poco inferior. Claro. Y así, un conjunto de sobreimpuestos. Y estos sobreimpuestos finalmente aportan más que el mismo dinero que aporta el cobre. Y hay estadísticas sobre eso. Eso como primera cosa. Y segunda cosa, el cobre efectivamente aporta entre un 8 y un 9% a la economía nacional, al Estado directamente, ya sea por la producción y la venta, ya sea por los impuestos que paga Codelco, efectivamente por explotar el cobre, porque Codelco paga un 40% de impuestos, 40%, fuera de la ganancia que obtiene Codelco. Eso es por la tasa del 40% del decreto de ley el decreto de ley número 2398 de 1978. Exactamente. Entonces, a pesar de que Codelco, o sea, el cobre aporta un 8% de la riqueza al Estado, Codelco genera el 34% del movimiento económico nacional. Porque como bien hemos explicado en otras oportunidades, o sea, disculpen, en los trípticos, artículo, recuerden de visitar la página. Claro. Existen lo que se llaman las cadenas productivas. Entonces, para producir cobre, ¿qué es lo que necesitamos? Mano de obra, necesitamos camiones, necesitamos combustible, necesitamos alimentos, necesitamos ropa, necesitamos zapatos. Entonces, todo eso son cadenas productivas que se van moviendo gracias a la actividad minera. La actividad minera. Eso se llama trabajo indirecto generado por el Estado. El Estado genera una cantidad de trabajo indirecto increíble, impresionante. El mayor generador de empleo en Chile es el Estado. Entonces, gracias a ese movimiento económico que genera el cobre, particularmente, es que esta economía funciona, va funcionando. A eso hay que sumar la madera, hay que sumar la explotación pesquera, hay que sumar la explotación agrícola, que en conjunto van moviendo la economía. Por eso que cuando Cristian preguntaba si esta economía era mediocre, yo decía, no es mediocre, porque para hacer una economía monoproductora, de carácter agrario, porque todos lo sacamos de la tierra o del mar, funciona bastante bien, por lo menos para algunos. Es que, claro, bueno, sí, cuando me refería a una economía mediocre, me refería principalmente a una economía mediocre para el pueblo, no para los empresarios. Porque está claro que los empresarios aquí son quienes obtienen las mayor cantidades de riqueza y no pagan impuestos. Podríamos estimar que la actividad económica en sus distintas áreas no tiene un correlato directo con el aporte que hace la actividad económica en Chile al Estado, en los impuestos y evidentemente a la población en general. Tenemos una actividad económica que se mueve desde el extractivismo, que genera otras cadenas, pero que sin embargo esas utilidades no se estarían reflejando en el erario público, ya que el IVA en definitiva es lo que está financiando más al Estado que el mismo impuesto a las empresas. Efectivamente, las empresas que no pagan impuestos. Partamos de ahí. O sea, mira, ayer iba a un conversatorio y sobre el tema de la educación, entonces me tocó revisar material y habían cosas sorprendentes. Por ejemplo, que las universidades privadas no pagan impuestos, están exentas del pago de IVA. Exentas del pago de IVA y exentas de otros impuestos más. Entonces, ahí tenía un claro ejemplo de que las universidades pueden comprar terrenos, pueden construir edificios y pueden hacer un sinfín de cosas sin pagar ni un pinche impuesto. Si vemos a los empresarios no pagan impuestos porque gracias a lo que antes era el FUT, ellos ahorraban sus impuestos. Ahí pasamos a lo de la reforma tributaria. Ahí pasamos a parte de la reforma tributaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos no pagan impuestos porque ese dinero finalmente lo terminan ahorrando. Y cuando sacan ese impuesto del FUT, de lo que era el FUT, lo sacan como préstamo. Y los préstamos no pagan impuestos. No, pues los créditos son deuda, en consecuencia
no es un ingreso para la empresa. Claro. Y por ejemplo, todos los movimientos de la bolsa están exentos de impuestos. Todos los movimientos bursátiles están exentos de impuestos. Mientras no se retiren. En general, según la ley, si tú tienes una actividad de carácter bursátil constante, no vas a pagar impuestos por ningún movimiento que tú hagas. Y eso cuando se estableció ya hace mucho tiempo. Y yo lo recuerdo ahora porque me tocó ver el tema de la venta de Sokimich, específicamente el 24% de la propiedad de los norteamericanos a los chinos. Y la gran pelea es que hay 1.000 millones de impuestos que no se van a pagar porque este es un movimiento bursátil. O sea, el Estado va a dejar de ganar o obtener o recuperar 1.000 millones de impuestos en la venta de Sokimich, de la Sociedad Química de Chile, que era propiedad del Estado. Entonces, hay varios elementos asociados a los impuestos y al financiamiento que nosotros podemos inmediatamente determinar. Los empresarios en Chile no pagan impuestos. No pagan impuestos. O pagan impuestos muy reducidos. Muy bajos. Y tenemos ejemplos para dar... un dato a la causa. Démosle. Me parece sumamente... no nos debería impresionar. Sabemos que vivimos en un sistema neoliberal donde evidentemente los empresarios son los más beneficiados del sistema económico, en desmedro de las mayorías, de los trabajadores y las trabajadoras. Pero ya con los datos expuestos acá, podemos establecer que la situación es más impresentable, por decirlo menos, con respecto a la relación de los impuestos y las utilidades que tienen los empresarios. Por supuesto, mucho más impresentable. Por ejemplo, Codelco tiene el 28,5% de la minería en Chile. Del cobre de Chile, Codelco es dueño solo del 28,5%, casi un tercio. La actividad minera privada tributa, a ver, aquí tengo el dato. Impuesto específico a la actividad minera es de 1.676.505 pesos. Y el Codelco tributa 120.000 millones. O sea... No, sí, es un chiste, pero no, dilo. Es tragicómica la situación. Entonces, es para llorar, porque 119.000 millones menos que la actividad minera privada, que tiene el 70 y tanto por ciento, 72% del cobre de Chile. Pero es así. Y eso no es lo más grave, ¿Qué sería lo más grave con esto? Ya es impresionante. Lo más grave es que nosotros, vivimos en un modelo neoliberal, agrario, pero también es un modelo subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Que de los impuestos que pagan los empresarios, a estos se les devuelve, se les entrega dinero directamente al Estado de nuestros impuestos. No pagan impuestos. No pagan impuestos y más encima se enriquecen a partir del subsidio que el Estado les entrega. Claro, allá quería apuntar, porque en el fondo, a ver, cuando alguien exige un derecho, normalmente se le critica y se dice, no, que estos quieren todo gratis, quieren que el Estado les regale todo. Y resulta que en el fondo nosotros somos quienes financiamos el Estado. ¿Y por qué tenemos que financiar a los empresarios cuando tenemos listas de espera en la salud pública? Tenemos las más altas tasas de depresión, de angustia, de ansiedades, de crisis de pánico, la salud mental está por el piso. Tenemos la segunda tasa de suicidio adolescente más alta del mundo, de los países de la OCDE. Porque es sencillo. Diciendo, en definitiva, este discurso construido por los sectores más conservadores, que el chileno es flojo, es representativo de los empresarios más que de los trabajadores. Por supuesto. Los trabajadores son los que producen la riqueza, somos los que financiamos el Estado y tenemos que entregarle ¿cuánto dinero, Mario, al Transantiago? El Transantiago son 16.000 millones de dólares anuales. 16.000 millones de dólares. Y eso, si lo multiplicáis hoy día por 650 pesos, es harta plata. Pero más dramático que eso aún es que el Estado no solamente le entrega, no les cobra impuestos o le entrega dinero a través de los subsidios, sino que más encima el Estado le regala el país. Les regala el país, o sea, literalmente. Hoy día, en estos momentos, el Estado le está regalando el 27% a empresarios nacionales y extranjeros. El 27% del territorio nacional. ¿Por qué? Porque le está dando así, vendiendo a precio de huevo, el borde costero. La ley de pesca. Antes la ley de pesca.
¿no? Antes la ley de pesca. Pero la ley de pesca es otra. ¿Cachai? La famosa ley de lagos, que todos lo educan como ley Longueira, pero es la ley de lagos. Y antes empezaba por Frey. Pero lo dramático es la famosa la venta del borde costero nacional. Todo el borde costero nacional en estos momentos, hoy día en Chile, se está vendiendo. Diciendo, no solamente tenemos la venta a ultranza a los empresarios del mar, las concesiones mineras, la concentración de la tierra, diciendo en definitiva podemos establecer que los recursos naturales de nuestro país están en la mano de los empresarios. Pero quedaron muchos cuestionamientos aquí dando vueltas, siendo efectivamente los empresarios son los zánganos. Los trabajadores generamos la riqueza. Y las trabajadoras. Claramente, las compañeras nunca se nos van a olvidar, entendiendo que también son parte de la principal fuerza de trabajo, sumado a este escenario. Entonces, tenemos el tema, ya sabemos que en definitiva los empresarios no pagan impuestos, la mayoría de los impuestos lo pagan los trabajadores y las trabajadoras. Entonces me salta una duda que espero que la resolvamos en este próximo bloque. Reforma tributaria, principio subsidiario, ¿cómo juega este principio que se planteó que va en beneficio de los empresarios? Expresémoslo en el siguiente bloque, tomémonos un descanso y démosle con la música. Veamos después continuamos sale con el programa. Está mal pelado, lo dijo más falta. Chancho. Suena el teléfono y yo sé quién eres. Quieres encontrarme en alguna esquina para conversar de que te sientes harta, amiga mía. Salgo a la calle y me subo a un taxi. Ya me imagino cómo voy a hallarte y empiezo a tratar de explicar. Que todos los papás son la víctima, todas las mamás son explotadas, todos los hermanos viven infelices en todas estas casas. 10 portazos por minuto en las manzanas que nos rodean, mientras caminamos por San Miguel. Todo el mundo dice que vive sufriendo como nadie más. Cuéntame una historia original. Habla con tus tíos, habla a tus amigos, haz una encuesta a tus vecinos y cuéntame cómo te fue. Y tú me dices que sufres y yo sé que es verdad, pero por favor, cuéntame una historia nueva y con algún final original. No te enojes por lo que te digo, pero creo que no tienes idea de nada todavía. Y dices que has perdido la inocencia mientras miras con ojos inmensos. Mejor compremos chocolates. Todo el mundo dice que vives sufriendo como nadie más. Cuéntame una historia original. Todo el mundo dice que vives sufriendo como nadie más. Cuéntame una historia Dices que has perdido la inocencia, pero miras con ojos inmensos. Mejor compremos chocolates. Todo el mundo dice que vive sufriendo como nadie más. Cuéntame una historia original.
Volvemos aquí en nuestro tercer bloque del programa de los hijos de Mafalda. Está mal pelado el chancho. Habíamos dejado unas preguntas aquí hechas. Ya establecimos que los empresarios son unos zánganos que no pagan impuestos. Y parásitos. Unos parásitos y que más encima nos venden la mula que el chileno es flojo. Cuando somos nosotros, las trabajadoras y los trabajadores, que generamos la riqueza de Chile. Ahora bien, ¿cuál es el correlato del modelo subsidiario, los impuestos, los empresarios y el efecto en las personas? Y tomando como antecedente este tema tan bullado que ha dado este último momento, principalmente por los sectores empresariales, sobre la reforma tributaria. ¿A usted el que se maneja más? La reforma tributaria generada por Bachelet específicamente establece 2 formas de tributar. Ya. Y esa forma de tributar separan a los empresarios, entre los grandes empresarios y los pequeños empresarios. Primero establezcamos lo siguiente: los grandes empresarios generan el 0.6% del empleo nacional. Eso es lo que genera la gran empresa chilena. 0.6%. Sí, 0.6%. Ese es el nivel de empleo que genera la gran empresa nacional. Por otro lado, tenemos a la microempresa, la pequeña, la microempresa. Y estos generan el 80% de las fuentes de empleo. Siendo los empresarios no generan trabajo. No, partiendo de ahí. Entonces tenemos un margen de el 80% a el 0.6%. Eso quiere decir que un 19% lo genera la empresa, las empresas grandes. Los holdings. No, los holdings solamente generan el 0.6%. Es la gran empresa, las mega empresas, ¿ya? Y las empresas grandes, para decirlo de alguna forma, para poder diferenciarlas, generan el otro 19%. ¿Y el Estado? O sea, el Estado genera un porcentaje que, para serte muy honesto, no lo tengo muy claro, porque el Estado genera trabajo directo, pero mucho de ese trabajo que tiene, por ejemplo, la gran empresa, la mega empresa, y la empresa en general, al igual que la microempresa, lo genera también el Estado. ¿Por qué? Pensemos, ¿dónde publica toda su noticia el Estado? ¿Cuál es el periódico en el cual publica su información? Bueno, el diario oficial, las leyes. Ya, y en el Mercurio. Entonces el Mercurio vive de la publicidad que el Estado paga. El Estado, cuando necesita comprar papel, ¿a quién le compra? ¿Mate? A la compañía manufacturera de papel y cartones. Mate. Ya, claro. Entonces, cuando el Estado necesita comprar autos, o necesita, por ejemplo, remedios, o necesita construir un hospital, o construir carreteras, ¿a quién contrata? A los privados. Exactamente. Entonces, el Estado está sistemáticamente contratando a privados. Y esos privados dan trabajo, pero finalmente el mandante es el Estado. Un ejemplo súper claro es la educación subvencionada, básica y media, donde el Estado financia al 60% de los colegios de básica y media. Les paga el sueldo a los profesores. Pero todos estos profesores que obtienen un sueldo del Estado tienen un contrato privado. Deberían ser profesores estatales, pero claro, no lo son. O sea, sería empleo indirecto. Ese es el tipo de empleo indirecto. Yeah. Son las externalidades que el mismo Estado generaría con todo su financiamiento. Exacto. Y por ejemplo, los pequeños empresarios o pequeños o los emprendedores, el Estado, por intermedio de la CORFE y las municipalidades, ¿qué es lo que hace? Le entrega recursos. Para que, no sé, pues, compren un carro de sobrepilla, un carro completo. Entonces, en ese proceso de entregar estos recursos no se los pasa directamente, sino que se los pasa a través de otras organizaciones o empresas privadas de responsabilidad limitada. Y ellos, por ejemplo, son profesionales que, si el Estado no estuviera entregándole recursos a los microempresarios, a los pequeños empresarios, no podrían tener pega. Esto es lo que más o menos se conversa que sería el principio subsidiario del Estado. Ese es básicamente uno de los elementos del principio subsidiario. Entonces, el Estado, como ente responsable de la sociedad, lo que tiene que hacer es generar empleo. Porque los privados no lo dan. El principio subsidiario es creado por la Iglesia. Partamos de ahí. Es una lucha de carácter ideológico entre la Iglesia y los liberales. Ahí me gustaría agregar algo que es súper entretenido, porque históricamente nos han enseñado que los marxistas
o sea, nosotros, pues yo soy marxista, yo también, somos enemigos de la Iglesia. Claro, somos anticristianos. Somos anticristianos, somos lo más malo que hay. Pero el principal enemigo de la Iglesia, ¿saben qué era? Los liberales, o sea, los capitalistas. Toda la respuesta que la Iglesia da a partir de León XIII en adelante, con la encíclica Rerum Novarum, es una respuesta política, ideológica y económica en contra del capitalismo. Y así crean el modelo subsidiario. Bueno, siendo esto más grande de lo que nosotros estamos pensando y discutiendo en este momento. Exactamente. Por supuesto. Y un dato a la causa también de que los marxistas son unos anticristianos. El manifiesto comunista fue encargado a Marx y Engels por la sociedad de los justos, que era una sociedad obrera cristiana, ¿no, Mario? Exactamente. Y ellos, esos cristianos, después pasan a llamarse el Partido Comunista. El Partido Comunista, claro. O sea, los cristianos son los comunistas. Interesante. Esa es la anécdota. Claro, pero ese es parte de otra historia. Es parte de otra historia. Claro. Incluso sería un excelente programa en una próxima ocasión. Claro. Bien, pero en definitiva, en el principio de subsidiariedad de este Estado neoliberal, el Estado se desprende de su función social, que es entregar salud, educación, viviendas, pensiones, y le entrega esta tarea al privado, porque entiende que el privado es quien debe cumplir esa función subsidiada por el Estado. El principio subsidiario establece que el Estado tiene que ser responsable de todo lo que el empresario no se haga responsable. O sea, eso como principio básico. Entiendo, pero el empresario quiere ganar dinero, en consecuencia no se hace responsable de nada. Pues. Exactamente. Entonces, en un principio el Estado se tenía que ser responsable de la salud, de la educación y de un conjunto de otros derechos, podríamos decir entre comillas. Pero en la medida que el modelo fue avanzando, tanto el capitalismo como el neoconservadorismo o neoliberalismo quedó sin capacidad de expansión, sin capacidad de hacer negocio. Hay una crisis bien interesante. Entonces, los empresarios empezaron a decirle al Estado que querían hacer negocio. Y en ese proceso, el Estado les pasa, por ejemplo, la educación. Y le dicen, ustedes quédense con la educación y nosotros se la financiamos. Hagan negocio con eso. Y ejemplos de eso tenemos, y con cifras muy duras. ¿Qué pasa también con la salud? Entonces, que hay un cambio de rol. Claro. El Estado no es que abandone su rol histórico, sino cambian las reglas del juego, dándole por medio del financiamiento del propio Estado, traspasando recursos a los privados para que se hagan cargo de los distintos servicios sociales. Exactamente. Pero es un poquito más duro. Te voy a dar un ejemplo que es súper básico, que tiene que ver con las universidades privadas. ¿El CAE? No, peor aún. Peor que el CAE. Para que te des cuenta de la lógica, porque el tema del CAE es un tema que tenemos que revisar. Pero para que te des cuenta de la lógica. Históricamente, el Estado era el responsable de entregarle la educación a los más pobres. Y la educación privada era para los ricos. ¿Por qué? Porque ellos tenían dinero para pagar. Claro. Así de simple. Históricamente ha sido así, aquí y en la quiebra, en la ají. Lo chistoso y lo dramático es que hoy día la educación de los ricos se encuentra en las universidades estatales. Y los pobres, los más pobres de Chile, están estudiando en las universidades privadas. Y endeudados. Y endeudados hasta más no poder. O sea, ¿cómo se da vuelta esto? Las universidades en el 2016 estaban discutiendo que ellos estaban cumpliendo un rol público. En consecuencia, ellos tenían el derecho de acceder a la gratuidad. Entonces, aquí hay un cambio ideológico que es terrible, es dramático, porque todos finalmente lo terminamos aceptando. Que el Estado le traspase la responsabilidad social, como decía Cristian, a la empresa privada. O sea, el empresario hoy día es el responsable de satisfacer las necesidades de la población. Cuando el empresario, como también muy bien decía Cristian, su única función es generar riqueza para su bolsillo. Amigos y amigas, un poco desolador el panorama. No, yo en este momento quedé helado, siendo claramente, de alguna manera, no solo por las actividades que hacemos, sino también porque somos personas tan normales como nuestras queridas amigas y amigos que nos escuchan, y tenemos alguna noción de esta realidad que es muchas veces oprobiosa.
pero ya en esta discusión quedó claro, primero, que la situación de las trabajadoras y los trabajadores en este país, que son los generadores de riqueza, es precaria, abiertamente diciéndolo así, que los empresarios son los únicos beneficiados, que el Estado financia la actividad económica por medio de este principio subsidiario, y que los impuestos, que sería la manifestación gráfica de cómo nosotros generamos riqueza para financiar este Estado, son los empresarios quienes son los que se llenan los bolsillos con nuestra riqueza, con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo que día a día trabajadoras y trabajadores generamos. Y queridos panelistas, yo quisiera agregar Felipe, algunas cosas. Puede que este programa radial en su contenido termine siendo un poco desolador frente al panorama en que vivimos, pero la idea de nuestro programa no es dejarlos desolados, dejarlos desamparados frente a este escenario catastrófico, sino más que nada es aportar a la discusión elementos con datos duros, tratar de develar un poco el sistema en que vivimos, poder generar un poco de conciencia crítica, de invitar a nuestros amigos y amigas que nos escuchan a soñar un mundo diferente, a soñar un mundo más justo, y a entender también de que esta realidad en la que vivimos, esta realidad tan cruda en la que nos desenvolvemos, nosotros también somos responsables de permitir que esto ocurra, y que también debemos ser conscientes de que somos sujetos gregarios, que necesitamos de los demás para poder subsistir, de que la dueña de casa, que hoy no tiene una actividad remunerada, cumple un rol fundamental también para el desarrollo de la actividad productiva, para que el esposo o los hijos tengan alimento, tengan ropa limpia, o el sujeto que está desempleado también cumple un rol dentro de la sociedad que aporta también al crecimiento de nuestro país. En el fondo, quiero invitarlo a soñar y a esperanzarnos con un mundo mucho más justo. Yo te quiero patear las canillas. Sí, pateámela. Voy a patear las canillas porque, para serle no honesto, pongamos así tampoco. Para ser honesto, sí, yo también quiero construir el socialismo. Creo que tenemos que generar un nuevo sistema, porque de otra forma vamos a desaparecer como especie. Vamos a desaparecer porque con lo que estamos haciendo estamos exterminando el planeta. Y es un hecho real. Nos estamos autodestruyendo. Nos estamos autodestruyendo y estamos permitiendo que otros estén autodestruyendo. El tema está en que muchas cosas están ocurriendo y no estamos haciendo nada. Ayer en la Universidad de América yo le planteaba a los cabros que están fritos. Están fritos. Lo único que le quedan es mantener la toma para poder negociar y ver la posibilidad de irse a los Sash. Y es la única salvación que tienen. Pero también les dije lo siguiente. O sea, ustedes hoy día están aquí peleando porque los dueños de esto se fueron con la plata y la universidad quebró y ustedes se quedaron sin título y sin educación. Y endeudados hasta más no poder. Pero cuando quebró el Arcis, ¿se preocuparon de ellos? No, para nada. ¿O cuando quebró la Universidad del Mar, se preocuparon de ellos? La República. ¿La República se preocuparon de ellos? ¿Cuántas universidades han quebrado? Cada vez son menos. Y van a seguir quebrando universidades. Las privadas tienen que desaparecer. Más del 50% de las universidades tienen que desaparecer. Pero eso es otro tema. ¿Pero se han preocupado de eso? No se han preocupado de eso. Porque estamos viviendo en una sociedad individualista. Y en la medida que sigamos viviendo en esta sociedad individualista, las posibilidades reales y concretas de transformar esta realidad son nulas. Y son nulas. Tenemos que generar mentalidad crítica, sí. Pero también tenemos que organizarnos. Y levantar un proyecto político ideológico que nos lleve a recuperar el Estado. Porque también en la misma discusión de ayer, todos los panelistas, excepto el que habla, atacaron al Estado. Entonces vieron al Estado como un enemigo. Y el Estado no es nuestro enemigo, porque el Estado es una herramienta de carácter administrativo y organizacional. Lo que pasa es que hoy día el Estado está en manos de una rancia oligarquía. Está en manos de los empresarios más importantes y más depredadores de Chile. Tenemos que recuperar ese Estado para nosotros. Y en la medida que siga estando en las manos de ellos, estamos fritos. Vamos a un tema musical. Vamos, Disculpe. Nos fuimos en la profundidad. Antes de pasar a este tema musical para amenizar nuevamente esta dura discusión, recordar que claramente
las injusticias se siguen cometiendo porque los que las padecen no estamos haciendo mucho. Entonces los invitamos no solamente a escuchar esta discusión, sino también invitamos a hacer una reflexión, porque para el día del mañana esperemos estar transformando esta realidad en una sociedad más justa, evidentemente, por lo menos para mí, que sea una sociedad socialista. El siguiente y último bloque vamos a dar un pequeño análisis de las noticias contingentes de la semana, y bueno, y con eso pasemos a la música y ya vamos cerrando lo que es Está mal pelado el chancho. En un sistema cerrado, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Tu beso se hizo calor y luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor y luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple. Se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pague yo con aquel euro italiano. Y antes del Torino Prato, donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo con las luces de la aurora. Compraste aquí en Zapato, donde a otro dice el amor que hoy yo te devolvería, porque cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada, todo se todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Nada se pierde y todo se transforma. Amigas y amigos, hemos vuelto a nuestro último bloque del programa de Lo Dijo Mafalda, Está mal pelado el chancho, que son las noticias de la semana. Haremos mención a dos noticias que, a nuestro criterio, han sido muy importantes y contingentes. La primera es el tema de IANSA, que es lo que está pasando con esta empresa, y el segundo es el Estatuto Joven para Trabajadores y Trabajadoras. Mario, ¿qué pasa con IANSA? Cuéntanos. A ver, las noticias han estado informando que IANSA se cierra este año, debería cerrarse ya el próximo mes,
Y IANSA es una empresa azucarera. Y lo que hace específicamente es dejar a 4.000 familias sin pega. ¿Qué quiere decir esto? Que un sector de la población, o podríamos decir una región, una comuna, va a entrar en una crisis económica del porte de un buque. Porque como hablábamos en este programa, existen lo que se llaman las cadenas productivas. También, como decía muy bien Felipe, somos entes gregarios que necesitamos de los demás. Entonces los trabajadores de IANSA, las trabajadoras y trabajadores de IANSA, se van a quedar sin sueldo. Y si ellos se quedan sin sueldo, no van a poder comprar pan, carne, no van a poder comprar ropa ni zapatos, y no van a poder pagar sus deudas. Esto quiere decir que muchos de ellos probablemente terminen sin casa, porque los bancos, que las personas que compraron casas con crédito, como no van a poder pagar esos créditos, los bancos se van a aprovechar de esto y les van a quitar sus casas. Por otro lado tenemos a los agricultores, que van a tener que cambiar su matriz productiva. O sea, sembraban remolacha, van a tener que dejar de sembrar remolacha y empezar a sembrar otra cosa. Lo más probable es que empiecen a sembrar árboles. Y los árboles, como el pino y como el eucalipto, van a matar la tierra. Y se van a consumir todo el agua. Y se van a consumir todo el agua. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Cuando cierra una empresa, sobre todo el Linares, que es una zona bastante alejada de la capital, que está aislada de otros sectores, lo que hace es matar a una comuna, matar un territorio. Porque las crisis que se vienen en estos momentos son sumamente graves. Tan graves como lo que ocurrió en Lota cuando se cerraron las minas. Esto quiere decir que el Linares va a haber inicialmente un proceso de migración, la gente se va a empezar a ir, va a aumentar el nivel de alcoholismo, va a aumentar el nivel de violencia, va a aumentar el nivel de delincuencia, porque cuando no hay trabajo, esos son los fenómenos que se producen automáticamente, está comprobado científicamente que es así. Entonces, el cierre de esta empresa, una empresa privada que cierra específicamente porque no obtiene las ganancias que ellos quieren, porque los agricultores no quisieron seguir bajando el precio de la remolacha, porque los agricultores producto de esto dejaron de sembrar remolacha, y la capacidad productiva de IANSA no estaba al 100%, en consecuencia dejaron de ganar, no es que estuvieran perdiendo dinero, dejaron de ganar el dinero que ellos querían, y gracias a esto, un grupo de ingleses determinan el cierre de la empresa, porque como la empresa no es chilena, sino que es inglesa, ellos, en el otro lado del mundo, en el viejo continente, deciden dejar a 4.000 personas sin trabajo, deciden dejar a una ciudad, a una comuna, a un pueblo, en la miseria. ¿Qué puedo decir? Un poco desolador este panorama, pero en el fondo, y bueno, también está vinculado con lo que ya hemos conversado. ¿Cuál es el rol del Estado acá? ¿Cómo el Estado puede asegurar la actividad productiva de la región, que no se produzca este fenómeno migratorio campo-ciudad, o el centralismo extremo que hoy día vivimos? ¿Qué se puede hacer? Bajo este modelo neoliberal, nada. Porque es un problema de privados. Claramente un problema de privados. Ahora la otra noticia es un problema que genera el Estado, nuevamente beneficiando a los privados. Hablamos del Estatuto Joven para el Trabajo. En estos últimos días el gobierno envió un proyecto de ley, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados y se está discutiendo en el Senado, sobre sobre flexibilización de la jornada laboral para aquellos jóvenes entre 18 y 29 años, los cuales podrían ser contratados por las distintas empresas mediante un horario part-time o freelance, como se maneja actualmente esos conceptos, claro, pero sin ninguna previsión social ni cobertura de salud, además armándose el horario. Ya tenemos el antecedente de la nueva reforma laboral que precariza y flexibiliza las responsabilidades del empleador con respecto a sus trabajadores y trabajadoras. Y ahora, una de las partes sensibles de la fuerza laboral de Chile, que son los más jóvenes, entendiendo es que estos jóvenes no solamente son los estudiantes universitarios que acceden a este tipo de trabajo part-time, también jóvenes que no deciden estudiar, pero también
los jóvenes migrantes extranjeros que están llegando a nuestro país. Es catastrófica esta situación, siendo una precarización no solamente del salario, sino la del derecho al trabajo. Claro, puede ser muy atractivo para la juventud que quiere insertarse al mundo laboral, armarse el horario de trabajo, pero en definitiva es un contrato que no tiene garantías de nada, no hay cobertura de salud, menos compensación en caso de despido. En consecuencia, la situación de esos futuros trabajadores, porque ojo, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley fue enviado por este gobierno y el Senado no debería confirmar esta situación. Claro. Va atenta directamente contra el bienestar económico y social de estos jóvenes. O sea, básicamente es un avance a la pérdida de los derechos que se ganaron en diferentes tipos de lucha a lo largo de, ¿cuánto? 50 años. Más de 100 años. Más de 100 años. El estatuto joven, dentro de una de sus aristas, es que si uno está contratado con el estatuto joven, ya cumple los 29 años, debe ser despedido y pierde toda antigüedad laboral. Las mujeres no tienen derecho al postnatal. Hasta las cunas. Hasta las cunas. Tampoco derecho a salud. A la salud no tienen derecho a... Involucionamos en términos de las relaciones laborales entre trabajadores y empleados y empleadores. También quisiera agregar una cosa que creo que es necesario instalar. En Chile existe un subsidio al empleo joven. Para agregarlo, o sea, como dato a la causa. Como dato a la causa. Eso quiere decir que el 50% del salario de estos jóvenes se los va a subsidiar el Estado. Lo subsidia el Estado. No se los va, se lo está subsidiando hace rato. Tú cuando trabajaste part-time en una empresa, el 50% de tu salario lo pagaba el Estado, el de la también. Entonces, esta flexibilización laboral, esta pérdida de derechos, no solamente está instalada por el Estado, sino que al mismo tiempo está financiando el 50% del salario de estos jóvenes. Esto quiere decir que aumenta el nivel de riqueza de los empresarios. Y también, para ser justos, quisiera decir que los únicos que se opusieron a este proyecto fueron los comunistas. Nosotros tenemos diferencias con ellos, pero fueron los únicos que dieron la cara. Porque todos estos jovencitos, niños del Frente Amplio, lo aprobaron. Todos nuestros grandes amigos del Partido Humanista lo aprobaron. Los únicos que dijeron que no, y más encima establecieron algún nivel de denuncia, fueron los comunistas. Y por eso merecen mi respeto. Por lo menos con respecto a esta ley. Con respecto a esta ley. Con otras cosas tenemos diferencia. Pero acá los únicos que dijeron no son ellos. Queridas amigas, amigos, queridas compañeras y compañeros, esto ha sido el primer programa de Está Mal Pelado el Chancho de los hijos de Mafalda. Recordar nuestro WhatsApp para dudas, reclamos, sugerencias, más 569-3660-3738. Envíen sus audios porque los vamos a poner en el próximo programa. Así que vamos a estar esperando sus comentarios. También síganos en el Instagram de los hijos de Mafalda, del programa de radio. Y recordar que visiten nuestra página www.loshijosdemafalda.cl, donde además usted podrá escuchar nuestro programa de radio y descargar nuestra aplicación para teléfonos celulares para que nos siga, pueda seguir este programa de radio en sus cuando usted lo desee, los distintos programas. Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches y los esperamos en el próximo programa de Los Hijos de Mafalda. Está mal pelado el chancho. Está mal pelado. Hasta luego. Buenas.